Hola, hola, qué gusto estar con ustedes nuevamente en nuestro espacio devocional de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Una alegría sacar unos pocos minutos para estudiar la palabra del Señor, para enriquecernos a través de ella. Hay tanta riqueza en ella que es una fuente inagotable de sabiduría para nosotros. Precisamente llevamos unos buenos días en este devocional estudiando el discurso o ese encuentro de Jesús mientras se trasladaba de Judea a Galilea, ese encuentro que él mismo propició con la mujer samaritana. Un encuentro que está cargado de enseñanzas teológicas, más que de una cuestión moral o una cuestión de ese tipo. Su enseñanza es absolutamente teológica y es como estamos aprendiendo y enriqueciéndonos con este hermoso discurso donde el Señor ha hablado con esta mujer. Ya vimos que representa a todo el pueblo de Samaria, que un pueblo se ha ido tras por lo menos 5 dioses ajenos y que todavía no tienen el concepto claro de lo que deben buscar, que es a un Dios, pero no un Dios lejano, sino un papá muy cercano. Jesús les va a decir que Él tiene un agua de vida que les puede dar para que salte en su interior y salte para vida eterna. A lo que la mujer pues va a responder intrigada que ella quiere esa agua y va a dejar su cántaro a un lado porque comprende que el agua que el Señor le va a dar es un agua espiritual que le va a quitar todo tipo de sed. Y ahora nos encontramos en el momento en el que se acaba el discurso con la samaritana, pero viene una enseñanza con los discípulos, una enseñanza donde el Señor les ha venido diciendo que su alimento más importante en esta tierra, y nos empieza a dar el sentido de su ministerio, de su visión, pues ha sido la unión con el Padre. Él se alimenta de unirse con el Padre y de hacer la voluntad de Él, que pues nos damos cuentas a todas leguas que la voluntad de Dios es que las personas se salven, que ellos lleguen al conocimiento, que sean salvos. Por eso el encuentro con Nicodemo fue extraordinario. Nicodemo, si tú no naces del agua y del Espíritu, no vas a ser salvo, no vas a entrar al reino de los cielos. O también el encuentro cuando el Señor multiplicó el pan y los peces y ellos estaban interesados solamente en el pan material y en los peces materiales. Y Jesús tiene que decirles, hombre, busquen el pan del cielo, que es verdadera comida y verdadera bebida, y el que coma ese pan y beba esa sangre, pues no morirá, sino que vivirá eternamente. Luego, por allá en el capítulo 6, versículo 38 al 40, va a decir lo siguiente el Señor Jesucristo. Capítulo 6, versículo 38, dice así: porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me han dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Entonces queda claro que el Señor se alimenta de esa voluntad, y esa es la preocupación apasionada de Jesús, de que todos conozcan a Dios y que sean salvos y que se arrepientan y que haya una vida eterna. Ahora quiere impulsar a sus discípulos a hacer lo mismo y a vivir la misión con la misma pasión que Él la ha vivido. Y mire esta hermosa analogía en el capítulo 4, versículo 35, ya en el diálogo con los discípulos. Ustedes dicen, todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Pues bien dice el dicho, que unos siembran y otros cosechan, y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron, y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Entonces, aquí ya nos encontramos con una analogía que el Señor les está diciendo. Les dice que los campos están blancos para la siega. Bueno,
En el original esto va a indicar más una consecuencia inmediata. Lo que quiere decir el Señor es que los campos ya van a estar listos para poder hacer el trabajo y para poder cegarlo. Y eso es como una apertura a lo que va a pasar con los samaritanos, porque inmediatamente va a entrar Jesús y va a compartir y todos ellos van a creer. Es decir, ahora sí se van a encontrar con el verdadero esposo, con el verdadero Dios, no con todos esos dioses ajenos que no los habían bendecido. Luego dice que el segador va a recibir su recompensa. Y está bien entender cuál es la recompensa que está hablando la palabra del Señor aquí. Más que un salario, el segador se siente feliz al recibir el fruto mismo de su trabajo. Esa es su recompensa. Imagínese usted un campesino que ha sembrado con mucha ilusión. No está pensando en la utilidad que le va a sacar a eso. Seguramente eso será consecuencial, pero no está pensando en eso, sino que está pensando en ver esos campos verdes y hermosos con muchos frutos. Esa va a ser su mayor recompensa. Pues ese es la inclinación del Señor a decir, cuando el segador recibe su recompensa, no está pensando en dinero, está pensando en el fruto de su trabajo, que esa es su recompensa. ¿A cuánto hemos pervertido el evangelio cuando lo hemos visto como una mera ganancia? Cuando comercializamos con la fe y no entendemos que la mayor recompensa para aquel que ciega y para aquel que recoge, para aquel que está viendo, es ver el fruto del trabajo. No se imaginan cómo en estos tiempos de pandemia uno quiere y anhela verse con sus hermanos de la iglesia y recordar esos momentos que hemos vivido y empezar a vivir estos momentos de la mano del Señor juntos otra vez como comunidad, como estábamos antes de la pandemia. Ese es un gran anhelo. Por encima de cualquier beneficio económico, aquí hay una recompensa extraordinaria que es ver el fruto. El segador recibe su recompensa. Y dice algo que me parece supremamente interesante. Dice que él va a reunir su cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, ya vimos qué es eso. Y la cosecha que recoge, esa expresión es muy importante, que recoge es para vida eterna. Nuevamente en el original griego, más que recoger, así como nosotros lo entenderíamos, en griego implica la idea de reunir, de agrupar. Es decir, que la idea que se nos está planteando en estos versículos es reunir sus distintos grupos. El Señor quiere reunir sus distintas ovejas, sus distintos grupos. Recordemos que iniciamos este diálogo con la samaritana sabiendo algo que por años había pasado y era el no diálogo, la no relación entre samaritanos y judíos. Pues ahora el Señor está diciendo que quiere recoger esa cosecha. Es decir, que aquí nos encontramos con un texto maravilloso de agrupación, de aquellos que un día no se comprendieron, de aquellos que un día se tildaron el uno y el otro de pecador y de malo. Ahora el Señor reúne a samaritanos y a judíos porque son su cosecha, es el producto de su trabajo, de su evangelización, de la voluntad del Padre. Entonces, al hablar de reunir su cosecha, nos está hablando de una reconciliación entre dos pueblos que antes no se podían ver y de una u otra manera, dice, vida eterna, que así como la cosecha terrenal tiene un granero para ser recogida, pues la cosecha celestial se recoge en la vida eterna. Qué analogía tan bonita. Ustedes que son campesinos, va a decirles el Señor Jesucristo, saben dónde se reúne la cosecha, cuando se arranca y cuando se obtiene. Ahora la llevamos y la reunimos toda en un solo lugar y ese lugar se llama granero. Pues en el sentido espiritual, la cosecha que el Señor nos quiere ayudar a recoger, tiene también un lugar para ser recogida. Y allá no importa de qué color eres, de qué raza eres, no importa de qué nacionalidad, no importan los estratos, si eras de estrato bajo, medio o alto, si tuviste a Cristo en tu corazón y viviste para Él, pues allá no hay nada de eso. El Señor
en su granero que se llama vida eterna, nos recoge a nosotros. Y este es un tremendo desafío para los discípulos y también lógicamente para nosotros que amamos al Señor y que vivimos para Él. Indudablemente el desafío del Señor es que nos esforcemos por participar como discípulos y como seguidores de Él, de recoger y de predicar la palabra y de no callarnos con el propósito de que muchos conozcan al Señor. Ese es el gran desafío. El gran desafío como discípulos de Jesús es ver que la siega está lista, que ya hemos llegado, que hay un buen momento para recoger esa cosecha y que debemos llevarla pues a los graneros de la vida eterna. Que entendamos esta hermosa palabra del Señor a sus discípulos porque es el sentido que ella tenía y hacia dónde Jesús les quería dar una enseñanza, porque estamos empezando a entender que Él un día se iba a ir, lógicamente como ya lo hemos visto en otros momentos, pero que esta tarea no se iba a dejar de hacer, que iba a haber una continuación de la tarea de predicadores del reino que vamos a compartir a otros y que vamos a hacer más cristianos en todo el mundo, y esos somos los seguidores del Señor Jesucristo. Esta es la tremenda enseñanza de Jesús a sus discípulos, que han quedado impresionados al principio porque Jesús se puso a hablar con una mujer y, como si fuese poco, una samaritana, algo que ellos no habían hecho y que tenían que romper paradigmas, romper esos esquemas culturales para llegar hasta donde ese campo estaba listo para la siega. Y después el Señor decirles el sentido de todo. Hay una comida que a mí me satisface y es esa unión que tengo con el Padre y hago su voluntad indudablemente. Pues desafío para nosotros que somos ahora, en el 2021, en nuestros distintos países, los receptores de la misión que el Señor nos está dando. Vamos a orar. Padre Celestial, qué tremenda palabra a tus discípulos. Qué diálogo tan constructivo y tan desafiante. Sí, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque si tú no estás con nosotros, seguramente nos vamos a quedar cortos en la tarea que nos encomiendas. Por favor, Señor, danos de tu gracia y de tu bondad y ayúdanos a hacer la tarea del reino de Dios, entendiendo que tú eres bueno y maravilloso y que en medio de esta vida nos das todos los elementos para hacer las cosas como tú quieres. Amén y amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos finalizando este capítulo 4, que ha sido bien extenso, pero es extenso por su contenido teológico que no podemos pasar por alto. Muchas veces creemos que somos seguidores de Jesús, pero desconocemos a Jesús. Por eso en estos devocionales hemos enfatizado en conocer al Señor, tanto en los que en la mañana están saliendo por Facebook o por el WhatsApp de nuestra comunidad, como enfatizamos conocer a Jesús, porque si somos sus seguidores no podemos desconocerlo. Nos encontramos el próximo domingo aquí en la virtualidad a las 8 de la mañana, o también nos encontramos en la presencialidad. Si puedes ir a la comunidad, será fantástico vernos, porque esa es una gran recompensa, vernos y compartir juntos el reino de Dios. Entonces, si puedes ir, a las 8 de la mañana, a las 9:30 y a las 11 tenemos nuestras 3 reuniones. No faltes, porque va a ser un tiempo de bendición. Y agradezco a todos los que nos ven y nos escuchan su apoyo. Les queremos invitar a apoyarnos a través de la oración. No dejen de orar por nosotros, a través de participar con distintos compañeros y amigos estos videos, enviarles el link para que ellos puedan conocer a Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Y también su ayuda y su ofrenda es muy valiosa para el ministerio de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. No deje de hacerlo, no nos deje en esta área solos. También necesitamos muchísimo del apoyo y todos saldremos adelante en el nombre del Señor. Muy bien, Dios me los bendiga. Un gusto estar con ustedes. No se olviden, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao. Mil bendiciones.